proceder con el estudio de Marcos y toca el capítulo 10, donde, en fin, me habéis dejado un tema espinoso. El divorcio. Muy actual. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos y dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta aquí esta porción de las Escrituras que vamos a meditar en esta mañana. Como veis, Cristo defiende la indisolubilidad del matrimonio. No, es muy tajante. No en vano es la primera institución que aparece en la Biblia. Desde el Génesis ya lo dijo: y serán los dos una sola carne. Y además no solamente eso, es que antes siquiera que existiese otras instituciones como la Santa Cena, el bautismo, ya existía el matrimonio. Y Dios lo bendijo. Y dijo que era bueno en gran manera. Habla de lo profunda y bella que es esta relación entre un hombre y una mujer, y la sobrepone incluso por encima de los padres. Hemos leído que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Está por encima incluso de estos lazos afectivos. Y dice que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer. Si hay otras uniones, podrán ser lícitas, legales, pero otro nombre, que no sea matrimonio. El matrimonio Dios lo contempla solo como hombre y mujer. Y yo sé que esto hoy en día pues es complicado de mantener en la sociedad que estamos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y mantener esto pues será en muchas ocasiones que tengamos que ser acusados de muy intransigentes o que somos cualquier otro adjetivo que nos quieran dar, pero la palabra de Dios es así, lo dice muy claro. Y precisamente la última vez que estuve aquí también me tocó hablar algo del matrimonio. No sé si os acordáis, 4 capítulos atrás era sobre la muerte de Juan el Bautista. Y yo dije que era el primer mártir por el matrimonio, porque murió por decirle a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y allí donde quiera que estaba Herodes había un señor barbudo por el fondo que decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso a la Herodías, que era su mujer, les chinchaba un montón. Y aquella tenía la mano larga. Y el hombre, que Herodes no le gustaba mucho, pero lo respetaba y lo metió encarcelado en la fortaleza Antonia porque estaba apartado del alcance de su mujer. Pero aún así, la mujer se la apañó para que por la danza de su hija pues lograse traer la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y defendía la pureza del matrimonio, y le costó la vida. O sea que estamos preparados, hermanos, para que nos digan muchas cosas, pero no solamente en este aspecto. Cuando tú declaras por la palabra de Dios el pecado, a nadie le gusta. Pero después del pecado, ¿qué viene? El mensaje de salvación. Y como ha dicho hoy nuestra hermana que ha leído lo del médico, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores, como Pablo decía: yo soy el mayor de los pecadores, el gran gozo que tenemos es porque Cristo vino a morir por los pecadores. Y ese es el mensaje de salvación. Pero previo a eso, Dios dice que no hay ni uno bueno.
De los 10 mandamientos, hasta el más agradable que hay, que es honra a tu padre y a tu madre, ni siquiera lo hemos cumplido. ¿Quién no ha desobedecido a los papás? Es decir, estamos llenos de defectos. Y ante la santidad de Dios, ¿quién puede mantenerse de pie? Nadie. Lo hacemos porque Cristo murió por nosotros y Él pagó en nuestro lugar. Bien, sigamos. Esto, la cuestión del matrimonio tiene que mirarse muy bien, porque la palabra de Dios es muy tajante en ello. Yo recuerdo cuando era novio de mi mujer, mi madre me decía, mira bien lo que eliges, porque es para toda la vida y 100 años más. Sí. Y de verdad que es una de las elecciones que tenemos que hacer cuando más jovencitos somos. Alguien me dijo una vez, ¿por qué cuando tenemos tan poca edad tenemos que hacer las decisiones más trascendentales de nuestra vida? ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? Y tu decisión personal por Cristo. Claro, en la antigüedad lo que se hacía es que como se casaban además muchos más jovencitos, eran los padres los que tomaban esa decisión por miedo a que ellos tomaran malas decisiones. Y sí, los padres estamos preocupados por nuestros hijos en este aspecto y mucho, y en la sociedad que estamos. Recuerdo también que mi madre en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando llegaba a casa, nosotros ya estábamos casados, ¿vale?, miraba las habitaciones de sus hijos, por si se encontraran las maletas, por cualquier cosa. Es decir, tememos. Es decir, y en estos primeros años, si Dios no está con nosotros y te dejas llevar por la pasión juvenil, por el romanticismo juvenil, por todas estas cosas, y no tenemos la suficiente sensatez, podemos cometer un error muy grande. Entonces, en el error que podemos cometer, no es poca cosa. Es decir, es un desgarro terrible, es un fracaso personal. Es como si cuando te divorcias, como si te arrancasen un brazo o una pierna, que tú lo quieras hasta que el Señor te vayas con Él. No quieres que te arranquen nada, pues así debe ser la mujer o el hombre de tu vida. Es más desgarrador que la propia muerte del cónyuge, porque cuando no se está bien avenido y se acrecentan los problemas es terrible. Sentimientos de culpa, rechazo, crisis de autoestima, depresión, derribo, porque una persona queda totalmente destrozada, y a llegar hasta puntos extremos de daños personales. Y claro, hoy en este mundo, cuando dices que me quiero divorciar, te pones una alfombra y te hacen el divorcio express. O sea, sí, divórciate. Nadie se mete para mediar por medio, que antes, pues, pasado el calentón, si tenías un disgusto, la familia te reconvenía, te pasaba. Ahora te vas directamente al juzgado, firmas, y una vez que se meten los abogados, ya no hay vuelta atrás. Hay que tener al Señor en tu vida, porque nosotros dejamos lo que más queremos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, en las manos del Señor para que Él lo bendiga y lo dirija. Pero también hay que pensar que ¿qué pasa si la relación se vuelve insoportable? Por lo que sea. La culpa es de uno y de otro, casi nunca es de uno solo, aunque muchas veces se quiera decir así, pero por parte de los dos. Pues la Biblia nos dice algo, por el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de 1 Corintios lo dice: sepárate, pero quédate sin casar. Y esto es duro. Yo mismo me planteo, si uno de mis hijos comete un error, se casa, la engaña, no era lo que parecía, y ahora tienes que decir, quédate en tu cuarto. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. A él le ponen una trampa, porque vienen aquí y dice: se acercaron de nuevo los fariseos y se le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Vale, repudiar era casi el divorcio. Era por cuestiones, seguramente infidelidades y tal, pues permitía que el hombre repudiase a la mujer, pero había algo que defendía a la mujer: dele carta de divorcio, es decir, dile que legalmente está separada
para que con el que esté, si después este también la vuelve a rechazar, tú ya no la puedes llamar de nuevo, porque es una vileza muy baja. Pero era una defensa para la mujer en aquellos momentos. Y le preguntan, ¿tú qué dices? Claro, pues para decir que no, porque ya dijo uno que no y le cortaron la cabeza, que no defendía la ley y además parecería que estaría yendo en contra de la ley de Moisés, porque Moisés lo permitió. Aunque vemos por el Señor Jesucristo que sí, vale, no es que yo lo haya permitido, es que para salvar de lo perdido algo, no hay otro remedio que, como el cirujano cuando te corta un pie. Entonces sacar lo bueno dentro de lo malo que ya es la separación de un matrimonio, claro. Y si responde que no es lícito, porque él defiende que no, si dice claramente que no, pues se echa encima el ejemplo, pues tú eres un ambiguo, tú dices una cosa y después la contraria, porque recordemos que el Señor, el pecado, lo perdona en Cristo, y esto es otro pecado más, no es que sea imperdonable. Pero sí hay un texto, no me acuerdo ahora mismo, que el apóstol decía, hay pecados que no afectan al cuerpo, afectan al alma, pero que no afectan tanto al cuerpo como la fornicación, porque el que se acuesta con una ramera se hace uno con ella y afecta al alma y al cuerpo también. Y lo pone como un pecado un poco especial. Y en el Antiguo Testamento no se iban con chiquitas, se apedreaban, lo sacaban. Y no era una cosa que se tomase a la ligera como hoy día. Hoy día los porcentajes de divorcio asustan. Y la caída del matrimonio también asusta. ¿Por qué? Pues porque ante los conceptos que hay hoy día legales, ¿quién quiere casarse? Se buscan muchos problemas. Y entonces Dios defiende la unidad del matrimonio y le molesta que el hombre la deshaga. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y dice, y al principio no fue así. Al principio no fue así. Dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Luego, por la propia voz del Señor Jesucristo, en Mateo, en el 5:32, cuando está haciendo el sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, dice, Mateo 5:32, pero yo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está hablando claramente de que no lo acepta. No acepta ni siquiera el repudiar a la mujer. Y más adelante, en el capítulo 19 y versículo 19 también de este libro, Mateo 19, 19, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a analizar un poco los términos, porque habla de adulterio, fornicación, y son vocablos distintos y tienen significado distinto. Fornicación es todo acto sexual inmoral y adulterio es el estado que se consigue por la fornicación. Es decir, adulterio es cuando le echas agua a la leche y la adulteras, ¿no? Y si en el matrimonio ya no son los dos una sola carne, sino que hay otro más, el matrimonio resulta adulterado. Por lo cual, adulterio, según la palabra de Dios, solamente se da en el matrimonio
y fornicación en los demás casos, para ir entendiendo un poco los conceptos. Entonces, ¿por qué no dijo el Señor Jesucristo claramente, a no ser por causa de adulterio? Los dos textos que hemos leído dicen, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, en los dos pasajes que hemos leído en Mateo. Más fácil es que hubiera dicho, no puedes repudiar a tu mujer a no ser por causa de adulterio, y todos hubiéramos entendido que eso es así, que uno de los dos ha cometido una infidelidad, pero dice por causa de fornicación. Y esto ha dado lugar a dos escuelas de interpretación. Pero quiero seguir con lo que nuestro Señor Jesucristo piensa, porque por lo que yo veo en la palabra de Dios, al no decir por causa de adulterio, es que el Señor Jesucristo no consideraba el adulterio como causa suficiente para romper un matrimonio. Es decir, serán más cosas. Pero en el matrimonio, al menos creyente, hay perdón y se restaura. No deja como lugar a que, vale, mi mujer se ha ido con otro o mi marido se ha ido con otra, yo libremente me puedo ir. No, a que lo defiendas el matrimonio. Defiéndelo. No lo considera causa. Porque si no hubiera dicho a causa de la fornicación, sí. Perdón, a causa del adulterio, sí. Pero dice fornicación. Y defiende el matrimonio porque a una adúltera, que la tiraron allí en medio, delante, el Señor Jesucristo la restauró. Es una escena muy conmovedora, porque llegan todos para apedrearla, porque decir, la ley nos mandó a apedrear a estas mujeres. Y no era verdad, la ley decía a los tales, a los dos. Nada más trajeron a la mujer, y seguramente en una trampa que le tendieron. Aquella mujer, objeto de las miradas, medio desnuda, con jóvenes por medio a lo mejor también, chicos. El Señor Jesucristo lo primero que hace es protegerla, se pone como escudo. Y haciendo lo que hizo, llamó la atención de todos, cuando se agachó, escribió, de repente todas las miradas estaban centradas en el Señor y no en aquella mujer que estaba allí humillada. Y el Señor Jesucristo la restauró, la defendió porque no lo hicieron bien, no lo estaban haciendo ni siquiera legalmente bien aquello. Pero le dijo, vete y no peques más. Supongo, no dice más la palabra de Dios, pero a lo mejor le diría, vete con tu marido o trata de restaurar las cosas, porque le dijo no peques más, por ahí no vamos bien. Y se puede restaurar. Ahora, como he dicho, pues podemos tener dos tendencias. Una sería que algunos dicen que fornicación incluye todo, incluso el adulterio. Es decir, en fornicación entra todo lo que se puede hacer y como es un término más amplio, pues incluimos también adulterio, prácticamente como términos intercambiables, que pueden ser lo mismo. Y es lo que más se acepta hoy día. Y bueno, es que parece lo más lógico. Parece lo más lógico. Pero atendiendo a la palabra de Dios, no dice que estos dos términos sean intercambiables. Porque si leemos en Gálatas 5:19, antes de que hable de los frutos del Espíritu Santo, habla de las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y no pone adulterio englobándolo todo. Y si leo otro texto que se encuentra en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí no pone los términos intercambiables. Incluso no entra dentro del término adultos la fornicación, sino tampoco entra los que se echan con varones, ni los afeminados. Es decir, no veo que adulterio sea el término global que contenga todo esto, sino que lo da por capítulos aparte. Entonces, si tenemos claramente de que adulterio y fornicación no es lo mismo, surge una duda. Porque el Señor Jesucristo dijo, a no ser por causa de fornicación, si como hemos visto,
en el matrimonio no existe la fornicación, sino el adulterio, porque es lo que se corrompe. O al menos uno de los cónyuges que comete infidelidad. ¿En qué caso se puede dar lo que el Señor está diciendo? Le hablaba al pueblo judío, y todo lo que hemos leído aquí ha salido del libro de Mateo. Estaba dirigido a los judíos. Ellos entendían de lo que era repudiar, según la ley de Moisés. Ellos entendían muchos de los aspectos y lo entendieron bien. Todos sabemos que cuando Cristo nació, si nos vamos a Mateo 1, cuando María queda embarazada por obra del Espíritu Santo, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy leyendo Mateo 1:18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Dice que antes que se juntasen. Claro, tenemos que saber cómo eran los noviazgos en la época de Cristo, y desde antiguo, ya venían desde la ley de Moisés. Primero había lo que era una especie de acercamiento entre los padres que querían casar a sus hijos, y había un tiempo, y si no les gustaba, pues algo que no les gustase el uno del otro, pues lo dejaban. Pero cuando ya llegaban al desposorio, y nosotros tenemos costumbre judía, puesto que han estado desde el siglo II en España hasta que lo expulsamos, pero tenemos muchísimas costumbres de ellos. Y nosotros decimos compromiso, ¿verdad? Está comprometida, o está comprometido. Pero en aquellos momentos era estar casado. Era estar casado. Es decir, no se podía interrumpir, pero tenían que estar obligatoriamente, no sé por qué, un año sin juntarse. Por eso, esta joven pareja, comprometida, que lo dice estando desposada con José, y antes que vivieran juntos, ella pues empezó la barriguita a crecer. Y San José optó por irse. No quería difamarla ni quería que la apedreasen. Y a lo mejor él tendría que ser el primero que arrojara la piedra. Entonces quiso quedar como el malo. Me voy, y entonces dirá: mira el sinvergüenza este que la ha dejado embarazada y no quiere el compromiso que tenía. ¿Vale? Bueno, en ese estado es cuando se daba la fornicación. Porque no eran matrimonio. Entonces, hay un texto que es un poquito largo, pero en Deuteronomio 22, del 13 al 21, menciona esto que estoy diciendo. Deuteronomio 22. Sí, Deuteronomio 22. El 24 habla también de eso, pero vamos al 22. 22, 13 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí, él le atribuye faltas que dan de hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarán el mal de en medio de ti. O sea, no se la castaban con chiquitas. Pero
en ese tiempo alguien podría devolver a su hija a su padre si no llegaba virgen. Y este era un poco el caso que estamos leyendo en Mateo. Estaba desposada con José, su marido. Es que ya lo decían como marido. Antes que se juntasen, que era una prueba de un año. Entonces, ese es el caso donde sí que encaja la palabra del Señor Jesucristo, a no ser por causa de fornicación. Si no, tendría que haber dicho a no ser por causa de adulterio. Bien, todo esto, como digo, tiene matices y aristas y, bueno, yo no quiero ser dogmático en este aspecto. Es el Señor el que tiene que obrar en cada uno de nosotros. Nadie quiere lo malo para nuestros hijos, nuestras hijas. Puede haber engaños, pueden haber cosas que son muy feas, pero la esencia, lo que viene a decir la palabra de Dios, es que el matrimonio es santificado por Dios, es una institución creada por Dios, debe ser honrada, y la palabra de Dios lo dice, honrado sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero es el estado que Dios quiere para nosotros. Es utilizado como ejemplo de Cristo y la Iglesia, como la Iglesia es su esposa. Es decir, es algo que no se debe tomar para nada a la ligera y que tiene consecuencias espirituales y, como hemos visto, también en el cuerpo. Yo lo voy a dejar así, es decir, tenemos claro lo que el Señor Jesucristo dice, lo que la palabra de Dios dice, y que tenemos que seguir los principios de la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que no mintamos, que no aborrezcamos al hermano, y todas estas cosas las hacemos, es decir, somos pecadores, pero que el Señor nos libre de estos pecados, porque en la palabra de Dios sí que le da como más importancia. Yo teológicamente no puedo decir que un pecado tenga más gravedad que otro, porque una mentira llevó a Cristo a la cruz igualmente. Pero en la palabra de Dios veían que le daban bastante importancia a la fornicación y al adulterio. Y en muchísimos pasajes encontraréis cómo Dios se queja de su pueblo y lo acusaba de ser fornicarios, de adúlteros, con las religiones de los ídolos paganos. Él lo utilizaba esta metáfora del matrimonio. Pues bien, que el Señor nos siga bendiciendo, en su palabra es nuestra luz, nuestra guía, siguiendo sus preceptos nos irá muy bien, y que el Señor bendiga esta iglesia y que siga creciendo. Amén.